So Entonces, we were looking at the nature of the compounded, the contrived, the artificial. la naturaleza de lo compuesto, lo artificial, lo elaborado. And these are the markers of samsara. Y estos son los marcadores del samsara. And the markers of nirvana or peace or freedom is uncontrived. Y los marcadores del nirvana o de la paz o de la libertad es la no elaboración, Unartificial. la no artificialidad. So, what does this mean? ¿Qué es lo que significa esto? Because this is very important for us. Entonces, porque esto es pues, muy importante para nosotros. We live in a world which is fixated on human activity and what we can achieve. Vivimos en un mundo que está muy fijado en la actividad humana y en lo que podemos lograr. That we can sort out so many problems in the world, Entonces podemos pues averiguar, huge resolver developments in problemas en el modern mundo medicine, y eso ha llevado a enormes avances en la in medicina moderna, engineering, en la ingeniería, in the development of artificial intelligence. en el desarrollo de la inteligencia artificial. And from the position of the ego, these are all great achievements. Y desde el posicionamiento del ego, todo esto son grandes logros. They seem to be revelations of how it is. Parecen revelaciones de tal como es. From the Dzogchen point of view, these are revelations of what we have done. Desde el punto de vista del Dzogchen, todo esto son revelaciones de lo que hemos hecho. So the artificial is when I do something to something else. Entonces lo artificial es cuando yo hago algo a alguna otra cosa. The subject acts on the object. El sujeto actúa sobre el objeto. Now, the uncontrived is not made by anyone or anything. Entonces lo natural o lo no artificial no está hecho por nadie ni por nada. It is not an existent. No es una existencia. Not an existent. No es algo que It exista. means it doesn't exist. And we have to be very careful with Buddhist use of language here. It means if we say it doesn't exist or nothing exists, it means that no single entity can be found anywhere which exists solely on its own terms. Tenemos que tener mucho cuidado con el uso del lenguaje en el budismo, porque cuando decimos que no existe, a lo que nos referimos es que no hay nada ni nadie que exista ahí por sí mismo como una existencia propia, inherente, separada. So when I go outside in London, Entonces, cuando yo what I salgo wear ahí, is determined by the weather. cuando yo salgo ahí a Londres, salgo al exterior en Londres, lo que yo llevo puesto, pues viene determinado por el tiempo meteorológico. It would be a bit foolish to say, oh, what do I want to wear today? Sería un poco tonto el decir, vaya, ¿qué es lo que me quiero poner hoy? Because the air is cold and damp. Porque el aire es frío y húmedo.
I need to maintain the warmth in my body, and so I put on a heavy jacket. Y entonces yo necesito mantener el calor de mi cuerpo y me pongo una chaqueta So although I say this is espesa. my shirt, Y entonces, aunque yo diga, esta es mi camisa, I wear my shirt according to circumstances. yo me pongo mi camisa de acuerdo con las circunstancias. That is to say, it's not a kind of monologic unitary decision. Es decir, no es una decisión monológica, unidireccional. I am within the environment, or I Yo am part estoy, of the environment. yo estoy dentro del entorno, yo soy parte del entorno. And even if I say self and other are separate, and I repeat this 100,000 times, Y aunque yo diga que el yo y el otro son separados y yo lo repita 100 veces, the fact is, if I go out in my shirt, I get cold. el hecho es que si yo salgo en camisa, pues me va a dar frío. There is no individual wrapper around me. No hay ningún envoltorio individual alrededor de mí. So the delusion of the independent autonomous ego Entonces la delusión de un yo, de un ego wants to autónomo independiente, insist that I make my own decisions. quiere insistir que yo tomo mis propias decisiones. And yet I have to operate within the environment. Y sin embargo yo tengo que funcionar dentro del entorno. So, from the point of view of Dzogchen, don't start inside yourself. Entonces desde el punto de vista del Dzogchen, no empieces dentro de ti mismo. What do I want to wear today? ¿Qué es lo que yo quiero llevar puesto hoy? Rather, we start with the environment. Sino que más bien empezamos con el entorno. How is the weather? ¿Cómo es el tiempo hoy? What ¿Qué do I tiempo have to hace do hoy? today? ¿Qué tengo que hacer hoy? What is required? ¿Qué es lo que se requiere? And then I manifest according to this shaping of the moment. Y entonces yo me manifiesto de acuerdo con la configuración del momento. That is to say, I wear my jacket because I feel cold. Es decir, yo me pongo la chaqueta porque siento frío. The jacket is an aspect of my participation in the world. La chaqueta es un aspecto de mi participación en el mundo. It's an act of communication, Es un acto de comunicación, an act of being with. un acto de estar con. Because if I have my warm jacket on, if I go for a walk, I feel okay in myself. I can see the trees, people, cars, and so on. Si yo llevo mi chaqueta espesa conmigo, y yo me siento cálido, yo puedo relacionarme con el entorno y veo árboles, veo coches, veo gente. I'm in the world with the world. Yo estoy en el mundo con el mundo. That's very different from making and starting with my self decision. Y eso es muy distinto de empezar con una decisión de uno mismo. My body is not the boss of the temperature. Mi cuerpo no es el amo de la temperatura. I don't want to be cold. No quiero tener frío. I can learn a yoga like a Tumo and generate a sensation of heat. Yo puedo aprender un yoga como el tumo y generar una sensación de calor, But that is something artificial. pero eso es algo artificial.
It is a method. Es un método. If I apply the method, then I get warm. Y si yo aplico el método, entonces yo me caliento. From the Dzogchen point of view, we should try to avoid using methods and antidotes Desde el punto de vista del Dzogchen, deberíamos evitar aplicar métodos and y find the way to antídotos participate with the world. y encontrar la manera de participar con el método, perdón, con el mundo. We want to have a two-way traffic. Queremos tener un tráfico en dos direcciones, which means the world comes first. que significa que el mundo es primero. Now, this is difficult if we believe, as we were looking before the break, that I exist. Entonces, esto es difícil si nosotros creemos, como vimos I am antes del me. descanso, que yo I existo, que just yo am. soy yo, que yo simplemente soy. That is empty Eso es vacío, because when the weather's cold, I get cold. porque cuando hace frío, a mí me da I frío. can't just say, don't feel cold. No puedo decir simplemente, pues no sientas frío. The cold arrives because it is what is all encompassing at the moment. Llega el frío porque es lo que nos rodea en el momento. So when the great Dzogchen teacher Namkhai Norbu said, working with circumstances, Entonces, cuando el gran maestro Dzogchen Nankai Norbu dijo trabajar con las he was circunstancias, just repeating the usual instruction. estaba simplemente repitiendo la instrucción habitual. Eat when you're hungry, sleep when you're tired. Come cuando tengas hambre, duerme cuando estés cansado. Go when you have to go. Ve cuando tengas que ir. Sit when it's fine to sit. Siéntate cuando sea correcto That our sentarse. life doesn't need to be incredibly complicated Que nuestra vida no necesita ser increíblemente complicada if we stay in touch with the shaping of the mood around us. si si permanecemos en contacto con la forma del mundo alrededor de So, nosotros. in order to get the raw or the fresh or the uncooked feeling of how it is, Y entonces para poder obtener el sentimiento crudo o no cocinado o we don't need fresco any del mundo recipe. alrededor de nosotros, no necesitamos ninguna receta. Recipes tell you what you can do with the ingredients. Las recetas lo que te dicen es qué puedes hacer con los ingredientes. That is the approach of dualistic consciousness. Ese es el enfoque de la conciencia dualista. We're not trying to change the formations of the world, but to find a way of staying in touch with them. No estamos intentando cambiar las formaciones del mundo, sino buscar la manera de estar en contacto con ellas. To find what is the potential. Encontrar cuál es el potencial. In Britain, we have some special mental health hospitals, which are like prisons. En Gran Bretaña tenemos unos hospitales especiales para salud mental que son como cárceles. And people are sent there for two reasons. One is that they have committed a crime like murder. Y la gente que se va, que mandan allí es por dos razones. Una es porque han cometido un And delito como secondly, they have a asesinato. degree of mental disturbance, uh, which means they both could commit further crimes and also not accept responsibility for what they have done. Segundo, tienen un tipo de trastorno mental en el sentido que pueden seguir cometiendo más delitos de ese tipo y además que no sienten ninguna responsabilidad por el daño que hacen.
In these hospitals, there's a lot of group therapy. Y en estos hospitales hay un montón de terapia de grupo. In the group, it has to be very patient Y el grupo tiene que ser muy paciente, because many of the people they don't want to confess. porque muchas de las personas no quieren Because confesar. if I say I have murdered someone, Porque si yo digo he asesinado a alguien, then the image of myself as a good person, a likable person, a worthwhile person is going to be a little bit collapsed. entonces la imagen de mí mismo como una persona buena, una persona que puede gustarle a los demás, una persona agradable, pues va a derrumbarse un poco. Well, this is our situation in the meditation. Entonces, esta es nuestra situación en la meditación. We have an image of ourselves, Tenemos una imagen de nosotros mismos and this self-image involves quite a lot of editing and construction. y esta imagen de nosotros mismos implica un montón de edición, de corrección. So how can I be with all of me? Entonces, ¿cómo puedo estar yo con todo mi yo? With my experiences of being kind, supportive, helpful, Con mis experiencias de ser amable, ayudador, ah, and my útil, acceptance that I have harmed people, I have made them unhappy. y la aceptación de que yo he dañado a otras personas y he hecho que sean infelices. I am a site or a situation where kind, thoughtful connectivity can arise, but also selfish, self absorbed formulations can arise. Soy el lugar en donde pueden surgir pensamientos agradables, amables y útiles y de ayuda, pero también pensamientos dañinos y pensamientos centrados en mí mismo. Both aspects are valid. Ambos aspectos son válidos. Valid in the sense of uh, they can be said about me because they are true. Válidos en el sentido de que se pueden contar sobre mí porque son verdad. I let people down. I Ah, disappoint people. yo defraudo a gente. I'm not as available for some people as they would like me to be. Yo no estoy disponible para determinadas personas como a ellas les gustaría que yo estuviese. And I'm concerned to get my wishes or my vision uh, manifest. Y a mí me preocupa que se manifiesten mis preocupaciones, mi That is visión to de las say, cosas. in order to stay connected with the world, I need to be able to act mainly with the environment, but also on the environment in order to direct how things unfold. Es decir, que para poder conectar con la gente yo tengo que ser capaz de trabajar con el entorno, pero también sobre el entorno para asegurarme que las cosas se desarrollan de una manera. Now, in this situation, the corrupting force Y entonces en is to be estas, self referential towards one's self image. en esta situación la fuerza de corrupción es tener referirse solo a uno mismo, como que la fuerza de impulso Oh, just sea as we look with the autorreferencial. British Museum, we Exactamente igual might que hemos want to visto. think the British Museum is the glory of a great nation.
Exactamente igual que hemos visto antes con el Museo Británico, podemos pensar que el Museo Británico es la gloria de una gran nación, but it's simultaneously a museum of criminal activity. pero simultáneamente es un museo de actividad criminal. Both are there. Ambos están ahí. So, in terms of awareness, Entonces, en términos de presencia, awareness or rigpa or intrinsic awareness la presencia o Rigpa o la presencia intrínseca has no agenda. no tiene ninguna intención oculta, no tiene ninguna agenda, It's not focused on doing anything or making anything. no se centra en nada, en hacer nada, It's simply aware. es simplemente presente, se So, the percata. word for this is yeshe. Y la palabra para esto es yeshe. Ye means original. Ye significa original From the very beginning of time, from time desde out, el, time before time. desde el principio del tiempo, desde el tiempo antes del tiempo. That is to say, it is a knowing of the origin. Es decir, es un conocimiento del origen. And the origin is empty of inherent existence. Y el origen es vacío de existencia inherente. It's not that samsara comes from somewhere and nirvana comes from somewhere. No es que el samsara venga de algún lugar y el nirvana venga de algún lugar. Neither samsara nor nirvana exist as entities there by themselves. Ni el samsara ni el nirvana existen como entidades ahí fuera por sí mismas. So, simple knowing, like this small child with the red ball, Entonces un conocimiento simple como el de un niño pequeño con la the pelota small roja, baby knows but doesn't know what it knows. el niño pequeño sabe, pero no sabe lo que You can sabe. say that the baby is alive, it is present, Se podría decir que el bebé está vivo, está presente, it's present with what is arising for it. ahí está presente con aquello que surge para él. That is to say, the structure of dualistic consciousness which processes experience is not yet activated or is activated only very weakly. La estructura de la conciencia dualista que todavía no está activa en él o está activa de manera muy débil. There is experience, Hay experiencia and the baby is there with the experience. y el bebé está ahí con la experiencia. This experience is uncatchable, Esta experiencia no se puede atrapar. passing by, it's passing by. Simple, pasa, pasa. Experience is emergent, it's just arising. La experiencia es emergente, simplemente surge, Sometimes pasa. it feels like emerging from me to you or from you to me. A veces parece que surge de mí hacia ti o desde ti hacia mí, But that is an interpretation. pero eso es una interpretación. Actually, what is emerging is co-emergence. En realidad, lo que emerge es The una field, coemergencia. all the things that I am in touch with, tables, chairs, shoes, and so on, El campo and the memories of myself, my plans, all is arising here.
El campo, es decir, todas aquellas cosas con las que yo estoy en contacto, mi entorno, mi silla, las paredes, los libros y mis planes, mis temores y mi pasado, todo surge. Now, in order to appreciate this, we have to release our active interpretive capacity, release that so that we are available to receive as is. Y entonces, para poder apreciar esto, nosotros tenemos que dejar ir nuestra capacidad interpretativa y al dejarla ir somos capaces de recibir tal cual es. It's all at once, Y todo surge a la vez, it's all together. todo junto. I wake in the morning with the room, Yo me levanto por la mañana con la I habitación, awake with the body. me levanto con el cuerpo. So, what is arising is subject and object arising together. Y entonces lo que surge es sujeto y objeto a la vez. Now, they haven't been glued together, Y entonces no han estado pegados, lo que se hayan pegado it juntos, is that they are always together. sino que siempre están juntos. Subjectivity, my felt sense of me existing and doing this and that, is not the same as awareness. La subjetividad, es decir, mi sensación de yo ser esto o aquello, no es lo mismo que la presencia. I'm sitting in my chair at the moment. It's not so comfortable. One of my feet is a little sore. These sensations are with me, Yo estoy sentado en mi silla ahora mismo, que no es muy cómoda, mi pie está, me molesta un poco, todas estas sensaciones están conmigo, as is the laptop, como es el portátil, my cup of tea, my watch, and so on. mi taza de té, mi reloj y demás. We're all together. Todos estamos juntos. Because of what is occurring, Porque de lo que está sucediendo, taking on its individual identity as a result of mental processing, tomar la actividad individual como I proceso am telling mental. these objects what their status is, Yo estoy contándole a estos objetos cuál es su estatus and maybe it's wrong. y quizás sea equivocado. It's an illusion. Es una ilusión. So, my watch, Entonces, my precious watch, mi reloj precioso, this precious watch is a site of collaboration. este reloj precioso es un lugar de colaboración. All the wheels and cogs inside work together. Todas las ruedas y todos los elementos que hay dentro funcionan juntos, trabajan juntos. And this watch is a self winding watch. That is to say, the movement of my body sets a little balance in the back moving, and that charges the spring. Este reloj es un reloj que se carga a sí mismo, es decir, el movimiento de mi cuerpo, el movimiento del reloj hace que unos elementos dentro del reloj se muevan a su vez y hacen que carguen el reloj. So the movement of the watch is dependent on gravity. Y entonces el movimiento del reloj depende de la gravedad. So if I leave the watch on the table, it will go dead. Si yo dejo el reloj sobre la mesa, pues se morirá. If I wear it for a few hours every day, it keeps going by itself. Pero si lo llevo puesto unas cuantas horas cada día, pues continúa por sí mismo.
The watch is in the world and requires communication with the world to come alive. El reloj está en el mundo y requiere de comunicación con el mundo para tener vida. So just as my movement, when the watch is on my arm, my movement is setting up this little weight inside the watch, which swings and recharges the energy. Entonces, exactamente igual que cuando el reloj está en mi brazo, el movimiento de mi brazo hace que el peso que hay en esa parte del reloj se mueva y recargue la energía del reloj. So my participation in the world with the various moves I make generate different patterns of energy. Es igual que mi participación en el mundo con los diferentes movimientos de patrones de energía. This is a watch. Entonces, esto es un reloj, A watch. un reloj, A thing called a watch. una cosa llamada reloj. But it's a useless thing Pero es una cosa inútil in itself. en sí misma. It requires the communication with my arm as I'm walking and moving to come into life. Requiere la comunicación con mi brazo a medida que yo me muevo para tener vida. In the same way, I have my glasses. Del mismo modo, yo tengo mis gafas. My glasses facilitate the light which is coming towards my eyes uh, being becoming more harmonious with the capacity of my the lens in my eyeballs. Las gafas facilitan que la luz que llega hasta mis ojos desde fuera se vuelva más armoniosa con la capacidad de las lentes que hay dentro de mi ojo. De That manera is que to yo say, I pueda ver put bien. on my glasses, Es decir, me coloco mis gafas, but it only functions when the light is coming. pero solo funcionan cuando entra la luz. Light is movement. La luz es movimiento. Sound is movement. El sonido es The movimiento. movement of my body, which energizes the watch, is movement. El movimiento de mi cuerpo cuando energetiza mi reloj es movimiento. So, when we look in terms of dualistic consciousness, we are Entonces, concerned with the quality of things. cuando nosotros miramos en términos de conciencia dualista, nos importa el mundo de las cosas. We're trying to establish what is this. Estamos intentando establecer qué es esto. Whereas with this original knowing or primordial knowing, Mientras que con este conocimiento original o con este conocimiento primordial, this is the awareness which attends to the integrity of stillness and movement. es la presencia que atiende a la integridad de quietud y movimiento. When we sit, all kind of thoughts and feelings and memories can arise. Cuando nos sentamos, todo tipo de pensamientos, sentimientos, sensaciones pueden surgir. My mind is movement. Mi mente es movimiento, But these movements are arising and passing. pero estos movimientos surgen y pasan. They don't arrive anywhere. No llegan a ningún lugar, They don't actually come from anywhere. en realidad no vienen de ningún lugar,
They are like the wind moving in the sky. Son como el viento que se mueve en el cielo. The changes in air pressure cause a movement of the air, which we experience as wind. Los cambios en la presión del aire causan movimiento de ese aire que nosotros experimentamos como Now, it's viento. not just that there are thoughts and memories and so on, Entonces no es que simplemente haya pensamientos, recuerdos y demás, but I am aware of them. sino que yo me percato de ellos, Or rather, awareness of the open field sino que más bien, o mejor, el percatarse del reveals campo abierto my presence or my existence, my embodied movement in this field ah, of movement. revela mi presencia, mi movimiento corpóreo en este mundo de movimiento. So, to say this in a more simple way, dualistic consciousness is concerned with things which exist, which can be defined, and which can be made use of. Para decirlo de manera más sencilla, la conciencia dualista se preocupa de cosas, de cosas que puedan ser hechas, Whereas awareness mientras que la is presencia aware that there is nothing to grasp. se percata de que no hay nada que atrapar, There are no entities, que no hay entidades, no appearances which have uh, enduring existence. no hay apariencias que tengan existencia duradera. So here we are connected through this internet system. Y entonces aquí estamos conectados con este sistema de Internet. There's my speaking, the different translators, translations, the sound going out to you. Y estoy yo hablando, los diferentes traductores haciendo su traducción, el sonido que llega hasta vosotros. So what we have is patterning, Y lo que tenemos es una formación de patrones, patterning of shapes. patrones de formas. These shapes are like the shapes in a kaleidoscope. Estas formas son como las formas en un caleidoscopio. With a child's toy, as you turn the barrel of the kaleidoscope, these pieces of colored glass tumble down and are reflected out in different patterns. Cuando el niño gira los diferentes elementos del caleidoscopio, estos pequeños cristales de colores cambian de sitio y producen diferentes Nothing patrones is established de in the luz. kaleidoscope. No se establece nada con el caleidoscopio. That is to say, there are patterns, Es decir, hay patrones, but they're quite complex, pero son bastante complejos. and we don't have particular words which would capture this specific patterning. Y no tenemos ninguna palabra que pueda atrapar toda esta formación de patrones. That is to say, we're looking at something which we can't fit into our interpretive matrix. Es decir, estamos mirando algo que no podemos hacer encajar en nuestra matriz de interpretación. If I'm positioned in myself as a dualistic consciousness, Si yo me posiciono en mí mismo como una conciencia dualista, then as we looked earlier, my concern is, can I get more of what I like and less of what I don't like? entonces, como hemos visto antes, pues puedo yo conseguir más de lo que me gusta y menos de lo que no me gusta. And we're very, very familiar with this way of operating. Y estamos muy familiarizados con esta manera de funcionar. Things exist, things have different qualities. I like some things more than others.
Las cosas existen, las cosas tienen diferentes cualidades, a mí me gustan unas más que otras. That is an interpretation. Eso es una interpretación. As many of you are aware, when we look at the different styles of meditation, they're structured around the view, the meditation, the activity, and the result. Cuando muchos de vosotros sabéis, hemos visto pues, diferentes tipos de meditación cuando hemos visto esto de la visión, la meditación, la actividad y el resultado. So, in the general view of samsara, I see real things. Y entonces en la visión general del samsara yo veo cosas reales. Now, the view is established through axioms and Y entonces assumptions. la visión se establece a través de axiomas, de Believing that suposiciones. real entities exist, I perceive real entities. Al creer que existen entidades reales, yo percibo entidades reales. So I'm looking at the screen. Y entonces yo estoy mirando la pantalla. Primarily, I see the face of Robert, who is ah, translating into German. Primariamente yo veo la cara de Robert, que está traduciendo al alemán. So, from the dualistic point of view, I have met Robert many times. Y entonces desde el punto de vista dualista yo me he encontrado con And I Robert muchas recognize, veces. oh, this is Robert. Y entonces yo reconozco, este es Robert. But what am I experiencing? Pero ¿qué es lo que yo estoy As I experimentando? look at the screen, light is coming into my eyes, Mientras yo miro la pantalla, la luz llega a mis ojos. and the pattern is shifting, Y el patrón va cambiando. and the sound is coming. Y llega el And sonido sometimes it's louder, sometimes softer. y a veces es más fuerte, a veces es más suave. I hear sound. Yo oigo sonidos. Because I don't know German, I just hear sound. Y puesto que yo no sé alemán, yo solo oigo sonidos. I hear sound that for me is meaningless Yo oigo sonidos que para mí no tienen ningún sentido because I cannot put the sound, the meaning into the sound. porque yo no puedo colocarle el significado a ese sonido. If you know German, Si tú supieras alemán, then when you hear it, it's obvious that the sound is the bearer of the meaning. sería evidente que el sonido es el portador del significado. Now, if that was really true, then I also would know German Pero si eso fuese verdadera, de verdad, realmente verdad, because the sound of German would carry the meaning of German. entonces yo también entendería el alemán, porque el sonido del alemán But the sound just llevaría carries itself. el entendimiento del alemán, pero el The sonido sound solo is se lleva a sí mismo. naked, El sonido es desnudo. it's not covered by associations and interpretations. No está cubierto por asociaciones y por interpretaciones. So, this is for meditators, this is very important Y entonces para los meditadores esto es muy importante. because if you know one of the languages that we have translation for here, Porque si tú sabes uno de los idiomas para los cuales tenemos aquí when you traducción, hear the translator, cuando they tú are oyes al talking sense. traductor, dice, está hablando con sentido. It's obvious that the sense is in the words, Es obvio que el sentido está en las palabras, but this is senseless pero esto no tiene sentido, because I don't understand Portuguese. porque yo no entiendo portugués.
So Portuguese is like some secret society. Entonces, el portugués es como una sociedad secreta. It's like with some of these Masonic groups and so on, they have special handshakes. Es como estos grupos masónicos que tienen unos choques de manos especiales. And they give you access to secret meanings. Y te dan acceso a significados secretos. So these people who speak Portuguese, a little bit dangerous. Pues esta gente que habla portugués son They bastante are peligrosos. planning world domination Están planificando una dominación mundial. deep in the forests of the Amazon. They are speaking and speaking and speaking, and they're going to send out rays of Portuguese to contaminate everyone. Desde lo más profundo de la Amazonas están hablando ahí en portugués y están maquinando para enviar rayos de portugués hacia todo el mundo y dominar el mundo. What this is what the Donald Trump would call the deep state of Portuguese. Esto es lo que Donald Trump llamaría el estado profundo de los portugueses. So there is no meaning in language except from the meaning you put into language. No hay ningún significado en el lenguaje, salvo el significado que tú le pones al lenguaje. It's a convention. Es una convención. So I don't have gold in my pockets, Y entonces yo no tengo oro en mis bolsillos, but I have some notes. Like this pero is a 20-pound note. yo tengo un billete, como este billete de 20 libras. It's an English banknote, so it's made of plastic for some peculiar reason. Es un billete inglés y entonces está hecho de plástico por alguna razón en particular. Where is the value of the banknote? ¿Dónde está el valor de el billete? Is it in the plastic ¿Está en el plástico? or in our conventional belief, our shared agreement? This is a 20-pound note. ¿O está en nuestra creencia convencional, en nuestro acuerdo de que esto es un billete de 20 libras? That is to say, we have a consensus, we have a general cultural agreement that Es decir, this is a note of 20 pounds value, which should be respected in different shops and so on. tenemos una convención, un acuerdo entre todos de que esto es un billete que tiene un valor de 20 libras y que me va a permitir comprar en las tiendas. The meaning or the value rests in the agreement of minds. Ah, el significado, el valor descansa en las mentes, en un acuerdo entre mentes. In wars, people do bad things. En las guerras la gente hace cosas malas. In the Second World War, there were many murderous actions carried out against minorities. En la Segunda Guerra Mundial hubo un montón de acciones de asesinato, sobre todo contra las Because the minorías, members of the party knew the precise status of these minority people. porque los miembros del partido conocían el estatus particular y preciso de esta gente de la They minoría. had the confidence to know that gypsies are inferior. Tenían la confianza de saber que los gitanos son inferiores. And so killing gypsies is a good activity because we don't need these lesser people.
Entonces, matar gitanos es una buena actividad porque nosotros no necesitamos a esta gente menor. After the war, it was very difficult to find any Germans who really believed that the gypsies were inferior. Pasada la guerra, era muy difícil encontrar a ningún alemán que creyese que los gitanos eran inferiores. It was like some kind of gas released in a swamp, and everybody Era, became a bit intoxicated by these ideas, which ran for 6, 7 years and then vanished. Fue como una especie de gas que se suelta en una ciénaga y entonces todo el mundo se vuelve intoxicado y se cree todas estas ideas y estuvieron ahí durante 6, 7 años, 6, 7 años y And we luego de all know pronto se this. desvanecieron por completo. Todos We nosotros all know sabemos it's esto. true these gypsies are inferior. Todos nosotros sabemos que estos gitanos son inferiores. And then at the end of the war, nobody knows this Y about luego, gypsies. al final de la guerra, nadie sabe esto de los gitanos. Oh, this is terrible. How did this happen to you? Oh, esto es terrible. Cómo te pasó esto? So this is the nature of these beliefs, Entonces esta es la naturaleza de las creencias. like the murder and rape of the tribal people in so many jungle areas in the world. Como el asesinato y la violación de tanta gente tribal en tantos sitios naturales del mundo. To be powerless is to be denied the right to define yourself. El no tener poder es que se te niegue la oportunidad o el derecho de definirte a ti mismo. Then you're defined by someone else. Y entonces llega alguien y te define. Oh, you become enslaved, Y entonces te vuelves esclavizado. or you're sent to some missionary school to wash your own culture out of you. O se te envía a una escuela misionera para que laven de ti Because other tu people know cultura what's best for ancestral, you. porque esa nueva gente sabe qué es lo mejor para ti. So we have a lot of experience of the power of ideas being injected into the object. Y entonces tenemos un montón de experiencia del poder de las ideas que se inyecta en el objeto. In this world, in samsara, knowing something is powerful. En este mundo, en el samsara, saber algo es poderoso. Knowing nothing is not powerful. No, saber nada no es poderoso. So people might say, oh, you should try to see the Karmapa. He really knows nothing. Y entonces la gente dice, ya, tú deberías ir a conocer al Karmapa, él de verdad conoce nada. He knows the real nothing that you have to spell with a capital N, the big Tú, nothing. él conoce esta nada verdadera, la nada que se escribe con una N mayúscula. But that only has currency because there's a culture which believes that nothing can also be a commodity. Pero eso tiene sentido porque hay una cultura en la que cree que la nada también puede ser una mercancía. If you study nothing to find something, uh, you will not find something, but you will be able to fabricate something. Si tú estudias la nada para encontrar algo, no vas a encontrar algo, pero desde luego vas a fabricar algo. This is the very highest teaching of the Buddha. Esta es la enseñanza más elevada del This is Buda. a very rare and precious transmission. Esta es una transmisión rara y preciosa. So now we're putting our hands together and bowing very much. Y ahora ponemos nuestras manos juntas y nos inclinamos mucho. Please give me this real truth. Por favor, dame esta verdad real. Then you hear some Tibetan and bells ringing and so on.
Y luego oyes algo en tibetano y unas campanas que suenan y demás. What did you get? ¿Y qué es lo que has obtenido? I don't know. Nothing. No sé, nada. But was it the real nothing? Pero ¿era la nada real? Don't accept any inferior nothings. No aceptes ningún nada inferior. So now we have a hierarchy of nothing. Y entonces ahora tenemos una jerarquía de nadas. So this knowing of the source or primordial knowing is Entonces, knowing nothing, the nothing which never becomes something. este conocimiento de la fuente, conocimiento primordial, es conocer esta nada, pero la nada que no se vuelve algo. In dualistic consciousness, we know something which is held to be other than nothing. En la conciencia dualista nosotros conocemos algo que se considera diferente a nada. That is to say, we know uh, things which seem to exist in themselves. Es decir, conocemos cosas que parece que existen por sí mismas. And that's the duality, that nothing is not the same as something. Something is not the same as nothing. These categories Y, are mutually exclusive. y esa es la dualidad, de que nada es diferente de algo y algo es diferente de nada. Son dos categorías mutuamente excluyentes. Now, with Yeshe or Rigpa or awareness or primordial knowing, Entonces ahora con Yeshe o con Rigpa o con conocimiento primordial, what we know is something which is nothing. lo que sabemos es, lo que conocemos es un This is what algo we que es nada, describe as illusion. que puede describirse como ilusión. We say it's like a mirage. Decimos que es como un espejismo. The mirage looks like water, but there is no water there. El espejismo parece agua, pero ahí no hay agua. When you see the water on the road, you drive through it, you don't hit any water. Cuando tú ves el agua en la carretera y tú conduces por encima, no hay ningún agua que tú estés It is pisando. as if nothing is something. Es como si la nada fuera algo. It does not truly become something. No se vuelve algo verdaderamente. It is an unborn appearance which Es appears to be born. una apariencia no nacida que parece que ha nacido. So, traditional example is the mirror. Y entonces el ejemplo tradicional es el espejo. You look in the mirror, you see yourself, Tú te miras en el espejo y tú te ves a ti mismo. but you're not in the mirror, Pero tú no estás en el espejo. but you appear in the mirror. Pero tú apareces en el It espejo. is as if you are in the mirror. Es como si tú estuvieses en el espejo. See the details of your eyebrows and the shape of your nose and so on. Y tú ves los detalles de tus cejas, la forma de tu nariz y todo eso. This is how I am. Así es como soy yo. This is me, Este soy yo. but it's an illusion. Pero es una ilusión. It's a mere appearance. Es una mera apariencia. It has no substance to it. No tiene sustancia propia. It is my belief that makes it something. Es mi creencia la que hace que sea algo. So, in the Dzogchen practice, Entonces, en la práctica de Dzogchen, we stay relaxed and open with the arising of whatever occurs. nosotros estamos relajados y abiertos con la presencia de cualquier cosa que And we se presenta. maintain the balance which is between the polarities of existing and non-existing. Y mantenemos el equilibrio entre las dos polaridades de existencia y no existencia. When you're sitting in your practice, what occurs is not something, Cuando estás sentado en tu práctica, lo que ocurre no es algo,
It doesn't exist. You can't put it in your pocket. No existe en el sentido que tú no puedes colocarlo en tu bolsillo. And yet there is an occurrence. Y sin embargo, hay algo que sucede, Something ocurre. occurs which is not existing. Ocurre algo que es no existente. But you can't say it's completely non existence because something occurred. Pero no puede decir que sea completamente no existente porque algo ocurre. It's not either or. It's not about binary opposition, setting this against that. Y entonces no es una cosa u otra, no es una oposición binaria en la que haya que establecer esto en contra del otro. It's about both and. Sino que tiene que ver con ambos y. My mind is empty Mi mente es vacía and it is full. y es llena. When I sit and I look for my mind and I look, does it have shape or color? Does it have size? Cuando yo me siento y busco mi mente y me planteo, tiene forma, tiene color, tiene lugar, tiene tamaño, I can't find any permanent or enduring characteristics that would help me to define my mind as something. no puedo encontrar ninguna característica duradera, que pueda establecerla como mi mente. But at the same time, these, these appearances keep coming. Pero a la vez, estas apariencias siguen surgiendo. So in the text, it often says of the mind that it is unborn and unstopped. Y entonces en los textos a menudo se dice que la mente es no nacida y, no, y que no para. The, the flow of thoughts is not often in a straight line. It goes with all kind of bends and curves and has a very zigzaggy course. El flujo de pensamientos normalmente no es en línea recta, sino que se gira y cambia y tiene un movimiento en zigzag. So at this point, it's very important with that we think, okay, it is as it is. Y entonces en este punto es muy importante porque podemos decir, vale, es como es. It's weird. Es raro, It's strange. es extraño, It's unfamiliar. no es Now, the familiar. unfamiliar can be a cause of anxiety, Y entonces la falta de familiaridad puede ser una causa de ansiedad, but the unfamiliar is also an invitation pero la falta de familiaridad también es una invitación not to project my familiarizing interpretation and pull the experience into the realm of the known, a no proyectar mi interpretación familiar y traerla hacia lo conocido, traer esa interpretación hacia lo conocido. there is knowing going on. That is to say, I'm not asleep, I'm not dead, I am present with the presence of these events. Se está produciendo conocimiento, se produce conocer, porque yo me estoy percatando de todos estos acontecimientos, de todos estos eventos. I know patterns, but I don't know things. Yo conozco patrones, pero yo no conozco cosas. That is to say, the diversity of appearance is ceaseless. It's Es endlessly decir, changing patterns. es decir, la diversidad de apariencia es incesante. Hay una incesante formación These are de not the patrones. patterns of something. Y estos no son los patrones de un algo.
These are the patterns of nothing. Estos son los patrones de nada. When you look at a mirror, Cuando tú miras al espejo, it's actually quite flat. es bastante It doesn't plano. have a big box behind it full of images that it pushes out to the surface. No tiene una caja grande detrás que está lleno de imágenes que se impulsan hacia la superficie. There's no substance behind or within the appearances in the mirror. No hay ninguna sustancia detrás ni dentro de las apariencias del espejo. All of these patterns arise but are unborn. Surgen todos estos patrones, pero son no nacidos. Even if you go to a hospital and you get the most experienced midwife, Incluso si tú vas a un hospital y tú consigues a la matrona más experimentada, she will not be able to get the image in the mirror to be born. la gente no va a conseguir ponerse delante del espejo y que la imagen nazca. When you look in the mirror, you see something which is nothing. Cuando tú te pones en el espejo, tú ves algo que es nada. It's not nothing at all as a nihilistic oblivion. No es que no sea nada en absoluto como un olvido nihilista, But it is the nothingness of something. pero es la nada de algo. All somethings are nothing because they have not been born into autonomous existence. Todos los algo son nada porque no han nacido en una My existencia existence as autónoma. me is dependent on the temperature, food, clothing, Mi no existencia como accidents, yo, and so on. mi existencia como yo depende de la temperatura, de la ropa, del clima, de la comida, My de mi life is entorno. not contained inside my skin bag. Mi vida no está contenida dentro de este saco de I piel. manifest in the world of appearances as an appearance. Yo me manifiesto en el mundo de apariencias como una apariencia. I'm appearing for you through this camera in the laptop, Yo me aparezco para vosotros a través de la cámara de and similarly, I'm este appearing portátil. for me. Y de manera similar, I yo don't me have aparezco access para to the mí. image of me that you have coming through the Yo, camera, yo no tengo acceso a la imagen que vosotros tenéis de mí a través de la cámara, but I have access to the sensation in my body, which you don't have access to. pero yo tengo acceso a la sensación en mi cuerpo a la cual vosotros no tenéis acceso. That is to say, our experience is unique, specific, and diverse. Es decir, nuestra experiencia es única, específica y diversa. Even when we imagine that the object is fixed and defined, when each of us Incluso, encounter that object, we have different reactions. incluso aunque imaginemos que el objeto es único y definitivo y definido, cuando cada uno de nosotros no lo encontramos, nuestra reacción es diversa. That is to say, as long as I take myself to be experiencing something, Es decir, mientras yo me tome a mí mismo como alguien que experimenta una cosa, that something is esa, my own mental activity. esa una cosa es mi propia actividad mental. I'm experiencing the movement of my mind as other. Yo estoy experimentando el movimiento de mi mente como otro. Or to put it another way, what I take to be self, what I take to be other, are both manifestations of movement of mind. O ponerlo, o por decirlo de otra manera, lo que yo tomo como mí, por mí, lo que yo tomo como lo otro,
son movimientos de la Now, mente. it's very important to see that we don't have two minds. Y entonces es muy importante ver que no tenemos dos mentes. We don't have a pure original mind and a contaminated samsaric mind. Y entonces no tenemos una mente pura, original y una mente contaminada y samsárica. It's not that we've lost the original nature of the mind. No es que hayamos perdido la naturaleza original de la mente. This cannot be lost, Esto no puede perderse, but it can be obscured for us by our own activity. pero puede ser oscurecida para nosotros por nuestra propia actividad. When I was a child, one of the things I liked to do with my friends was we would go into a field near the house. Cuando yo era un niño, una de las cosas que a mí me gustaba hacer es ir a un campo con mis amigos cerca de la casa. And we would start to spin around faster and faster. Y entonces empezábamos a girar sobre nosotros mismos cada vez And más then you rápido. suddenly stop. Y luego de repente te paras. And it's as if everything is moving. Y es como si todo se esté moviendo. This was great fun. Esto era muy divertido. This is our mind. Esta es nuestra mente. We're caught up in the movement. Estamos atrapados en el movimiento. Something is happening. ¿Sucede algo? I want to make something happen. Yo quiero hacer que algo suceda. This is always the view from dualistic consciousness. Esto siempre es la visión de la consciencia dualista. But who was spinning? Pero ¿quién estaba girando sobre sí mismo? I was spinning. Yo estaba girando sobre mí mismo. Why? ¿Por qué? Because it's Saturday afternoon, we've nothing to do. We're small children, we don't have any money, so we go to the field and roll around. Either we roll down the hill or we spin. Porque es sábado por la tarde, no tenemos nada que hacer, somos niños pequeños, no tenemos dinero y entonces lo mejor es ir al campo y empezar a rodar, o bien cayendo por la colina, rodando sobre la colina, o And girar why do sobre we ti do mismo. this? ¿Y entonces por qué hacemos esto? Because somebody suggested the idea Por- of spinning. Porque alguien lo sugirió, la idea de girar sobre ti mismo. So we pour our potential into the game of spinning. Y entonces nosotros vertemos nuestro Following the thought potencial of spinning, the sobre body is moving, and then we have all these strange sensations. sobre la idea de girar y entonces se mueve, se gira, se rota el cuerpo y tenemos todas estas sensaciones Oh, diferentes. if somebody said to you now, okay, let's spin, Entonces si alguien te dice, pues venga, vamos a rotar sobre nosotros. you might be thinking, but why? Why would I do that? Y, y entonces tú puedes decir, ¿pero por qué? ¿Por qué voy a hacer eso? Generally, children don't question such an exciting invitation. Los niños normalmente no cuestionan este tipo de We spin. invitación tan estupenda. Simplemente giran sobre That sí is, we mismos. pour ourselves into the idea. Es decir, nos vertemos a nosotros mismos sobre la idea. We identify with the arising as if the arising had a truth about ourselves. Nos identificamos con lo que surge como si eso que surge nos contase la verdad de nosotros mismos. Now, why are you spinning? Y entonces, ¿por qué estás girando sobre ti mismo? Because it's fun, Porque es divertido. because we want to. Porque queremos. It's what we do. Porque eso es lo que hacemos. It's very difficult to give a very logical reason for spinning. Es muy difícil dar una razón, un razonamiento lógico para You girar sobre just ti do it. mismo. Simplemente lo haces. And what did you get out of it? ¿Qué obtienes de ahí? You feel a bit funny for a while, Pues te sientes un poco raro durante un rato and then we do something else. y luego pues haces otra cosa.
What we experience there is nothing is established, Lo que experimentamos ahí es que no se ha establecido nada, but there is a process. sino que hay un proceso. So if we see the process of unjoining the spinning, Entonces, si nosotros vemos el proceso de yo me uno a girar sobre mí that is mismo, to say, the idea of me and the idea of spinning come together, es decir, la idea de que de mí sobre mí y la idea de girar se then we have unen, movement in the field of movement. entonces tenemos movimiento en el campo de movimiento. This is more about surrender or volunteering rather than agency. Y esto tiene más que ver con rendirse o con o con hacer de voluntario más que con actuar, ser agente. I am an occurrence within my mind. Yo soy una ocurrencia, algo que ocurre en mi mente. So that's what we want to look at. We'll take a break now and we'll come back and look. How do we experience that I am a movement within my mind? Y eso es lo que nosotros queremos percatarnos. Ahora vamos a tomarnos un descanso y intentaremos después ver cómo soy yo una experiencia en mi mente. Okay, good. So we have a break and then we have our final session. Vale, pues vamos a tomar un descanso y después tenemos nuestra sesión final. Good. Yes, 30 Bien. minutes.